¿Realmente resucitó el Señor Jesús? En este video vamos a tratar ese tema porque tristemente hay personas que dudan de la resurrección del Señor Jesús. Satanás ha sido muy astuto desde tiempos antiguos para negar la resurrección del Señor Jesús. Usando sus instrumentos, podemos decir al hombre, pues Satanás se ha valido de su astucia para negar la resurrección del Señor Jesús. Podemos verlo en tiempos antiguos cuando los pusieron la guardia. Los líderes de aquel entonces pues pusieron a la guardia para guardar la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que en 3 días resucitaría y los líderes de aquel entonces pusieron una guardia para asegurarse que los discípulos no se lo robaran y después proclamaran que el Señor Jesús había resucitado. Ahora bien, cuando se efectuó la resurrección, dice la palabra del Señor que los guardias quedaron como muertos, porque efectivamente dice la palabra del Señor que Jesús resucitó. Sí, resucitó. Pero después que los guardias dieron el informe a los líderes de aquel entonces, los líderes sobornaron a los guardias, le dieron mucho dinero y le dijeron, cállense, no digan nada de esto. Y nosotros les vamos a pagar para que guarden silencio. Y si los quieren hacer daño, pues nosotros los pondremos a salvo, persuadiremos a los gobernadores para que no les haga nada. Porque era muy penado en la antigüedad que si un guardia se dormía, pues le daban muerte. Si se le escapaba un prisionero o algo por el estilo. Pero esto sucedió y ese rumor de que el Señor Jesús no resucitó, sino que su cuerpo fue robado por los discípulos, aún circula en la actualidad. Mucha gente no cree en la resurrección. Otros niegan. Unos dicen, Señor Jesús fue solamente un profeta nada más. Es igual a Mahoma, Jeremías, Elías. Es igual a esos, pero no es el Hijo de Dios. No resucitó. Su cuerpo quedó en la tumba. Muchos piensan de esa manera. Es por eso que quise hacer este video para decir que el Señor sí resucitó. El Señor efectivamente resucitó y la resurrección del Señor Jesús es el sello de la garantía de todo cristiano. Porque si el Señor Jesús no hubiese resucitado, en vano es nuestra predicación, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicieron todos aquellos predicadores, los apóstoles? Murieron mártires, murieron en vano. Entonces, si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Es en vano que nos esforcemos por predicar el evangelio de salvación si Cristo no resucitó. Porque lo que aquí da valor es la resurrección del Señor Jesús. Es lo que le da valor al evangelio de salvación. La resurrección del Señor Jesús. Su muerte en la cruz del Calvario tiene valor por medio de la resurrección. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, eso no lo haría mejor que los demás profetas, que murieron mártires, como por ejemplo Isaías, los demás, Zacarías, que también murió mártir, que los apóstoles que murieron mártires, no lo haría mejor al Señor Jesús. Pero a diferencia de Isaías, a diferencia de Jeremías, de Zacarías y de los demás profetas o apóstoles que fueron mártires, pues el Señor Jesús resucitó, lo que igual los profetas y los apóstoles no hicieron. El Señor Jesús triunfó, venció la muerte en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Ahora está a la diestra del poder de Dios. Y la resurrección, es el sello de la garantía. Porque también surge la pregunta, ¿de qué nos serviría la muerte de Jesús si no se hubiera realizado el glorioso milagro de la resurrección? No serviría de nada. El sacrificio fue en vano entonces. Entonces todos los años que tenemos en el Evangelio han sido desperdiciados. Entonces cada culto que tenemos para glorificar al Señor es en vano. Estamos perdiendo el tiempo. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, todos los años que tenemos transcurriendo en el Evangelio han sido en vano.
si el Señor Jesús no ha resucitado. Pero, como dije al principio del video, Satanás ha sido muy astuto, usando sus instrumentos de maldad, predicadores falsos, engañadores, falsos maestros, pues engañan a la gente, le hacen creer, tristemente muchos se la creen, que el Señor Jesús no resucitó. Otros incluso ni creen en el Señor Jesús, no creen en Dios. Y dicen, no, pues el Señor Jesús no resucitó. Pero la Biblia es clara, que el Señor Jesús resucitó. La Biblia también nos dice que en 1 de Pedro 1:21 dice la palabra del Señor, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí dice claramente que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Entonces la obra de Jesucristo consumó para nuestro bien, consistió en dos partes. Número uno, que entregó su vida como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él entregó su vida. Número uno, entregó su vida como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la primera parte. Él entregó su vida. Pero como dije anteriormente, si hasta ahí se hubiera quedado, pues no tendría ningún valor. Solamente hubiera entregado la vida. Porque los apóstoles, los profetas entregaron su vida también por predicar el Evangelio. Pero a diferencia, se compone en dos partes. La muerte, el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Pero la segunda parte es la resurrección, de acuerdo a 1 de Corintios 15, 20 y 22. El Señor Jesús resucitó para darnos vida eterna. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, todos estuviéramos esclavizados, esclavos del pecado. Fuésemos esclavos del pecado. Y todos esos grandes siervos de Dios que han predicado el Evangelio, la sana doctrina, pues estaban en un error. Perdieron su tiempo solamente predicando. Sí, el Señor Jesús no resucitó. Porque no es algo nuevo que se niegue la resurrección. Desde tiempos antiguos se ha negado, como dijimos anteriormente. El apóstol Pablo tuvo que refutar esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se habían infiltrado dentro de las congregaciones. En la actualidad también se han infiltrado doctrinas erróneas que tuercen la escritura para su propia perdición. Falsos maestros, falsos profetas, lobos rapaces que engañan el rebaño, que tuercen la escritura para su propia perdición y niegan la resurrección, la eficacia, el derramamiento de sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario, diciendo que el Señor Jesús no fue un hijo de Dios, no, sino que fue un simple profeta nada más, como los demás apóstoles. Pero bíblicamente hablando, creemos, entendemos, comprendemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que su cuerpo no quedó en la tumba. No quedó en la tumba. Pero tenemos que comprender que el sacrificio de Cristo tuvo valor por medio de la resurrección. La sangre del Señor Jesús, su preciosa sangre derramada, nos limpia de todo pecado. Conocemos eso, sabemos eso, que nos limpia de todo pecado. Y también debemos comprender que la resurrección es la resurrección es la victoria sobre la muerte. Dice la palabra del Señor, ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste retener al Cristo de la gloria, dice incluso un canto también. No pudo detener al Cristo de la gloria. Entonces, vivimos también bajo esa esperanza, bajo ese poder de la gloriosa resurrección del Señor Jesús. Es lo que vivimos, es lo que entendemos. ¿Y cómo lo entendemos? A través de la palabra. ¿Pero por qué la gente lo duda y lo niega? Porque no escudriña la palabra. El escudriñar la palabra los hará entender que efectivamente se efectuó la resurrección. ¿Qué hubiese pasado si los guardias, en lugar de aceptar el soborno, hubiesen creído? Sin duda hubiera sido pues, un cambio de historia, podemos decirlo de esa manera. Si los guardias de aquel tiempo, en lugar de aceptar el soborno, pues hubiesen aceptado y creído en el Señor Jesús, se hubiesen arrepentido y hubiesen decidido o dicho, en verdad, este es el Hijo de Dios.
la resurrección se efectuó y creemos que este es el Hijo de Dios. Pero a diferencia de esto, pues prefirieron el soborno y se expandió el rumor de que el cuerpo fue robado, fue hurtado por los discípulos. Y todavía corre en la actualidad. En la actualidad la gente lo niega. La gente dice que el Señor Jesús no resucitó, que el Señor Jesús no tuvo ese poder, haciéndolo menos que los profetas que predicaron en la antigüedad, diciendo que Él no es hijo de Dios. Incluso mucha gente ni cree en Dios. Piensan que los milagros lo hacen ellos. Pero Dios tenga misericordia. El sello de la garantía del cristiano es la resurrección. Es nuestro sello por el cual hemos creído que Dios es el único y suficiente Salvador, Señor Jesús, y que venció la muerte en la cruz del Calvario. Ahí es donde Satanás quedó derrotado por medio de la resurrección. Venció a Satanás en esa cruz. ¿Por qué? Fue por la muerte, sí, también por la muerte, pero también por la resurrección, porque no se pudo detener. Los guardias no pudieron detener, la tumba no lo puede detener, ni los guardias tampoco pudieron detener. Aunque fue guardado el sepulcro, no lo pudieron detener. Y así es lo que estamos mirando en la actualidad, que se quiere hacer que la gente, que los que hemos creído en la resurrección, pues dudemos de ese gran milagro, ese gran acontecimiento, pero no podrán porque estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Los que no escudriñan la palabra, quizás ellos sean engañados, pero Dios tenga misericordia. Pero si realmente estamos fundados en la roca, no caeremos en esas artimañas. Sabemos que son tácticas, trampas satánicas para sacarnos, desviarnos de nuestra fe. Pero hemos creído, pero debemos tener esa confianza, esa seguridad, esa fe firme que Cristo resucitó de los muertos y está a la diestra del poder de Dios y volverá por su iglesia. Bueno, hermano y amigo, gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dele me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Cristo resucitó. Dele like, compártalo para que la más gente conozca y entienda que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esto nos ayuda también a que el evangelio sea expandido. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.